A continuación, hablemos de salud mental. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a que hablemos de salud mental. Señores televidentes, buenos días. Nuevamente en su programa Hablemos de Salud Mental. El día de hoy nos vamos a dedicar a revisar lo que se llaman trastornos de la alimentación. Dentro de los trastornos de la alimentación hay cosas tan interesantes como el pica y cosas tan graves como la bulimia y la anorexia, la hiporexia también, la ortorexia ahora, ¿no? Hay para todos los gustos. Hay para todos los gustos en trastornos de alimentación. Creo que deberíamos comenzar con pica, que es uno de los más bien raros y creo que nunca buscarán ayuda de tipo mental o pensarán que es un trastorno mental, ¿no? Yo creo que se la ve, no sé, lo que he visto, se la ve dentro como parte constitutiva de otro tipo de cuadros, ¿no? Se hace una pica exclusiva. Yo creo que tiene relación con ansiedad, tiene relación con problemas psicóticos, tiene relación con... Algunos hablan hasta de antojos de embarazo en relación con la pica, pero tiene varias connotaciones y varias formas de a qué atribuirle. ¿Pero qué es la pica? ¿Qué es la pica? Exactamente. Es la ingesta de sustancias no nutritivas, ¿no? Entonces puede llegar al extremo de que se coman basura, pueden comer tierra, pueden beber cualquier hierba, cualquier líquido que no sea digerible, es decir, comer cosas que no son las habituales que sirven como alimento, como para ingesta. Los niños, por ejemplo, podrían, como conocen el mundo a través de la boca, los niños se meten cualquier cosa y entonces ellos sí han probado arena, han probado moscos, han probado una serie de cosas. Y cuando habían pinturas con plomo, habían niños que se intoxicaban por plomo, porque este tipo de pintura, cuando se encontraba vieja, se descascaraba, era como una cáscara que se separaba de la pared, parecía una galleta. Entonces los niños se comían estas pinturas y tenían intoxicaciones por plomo que eran terribles, pues, ¿no? Hay otras, como decía el doctor Gallegos, un tipo de antojos y tienen una connotación cultural. Mujeres de la República Dominicana, por ejemplo, cuando están embarazadas, solicitan a su país y les mandan desde su país paquetitos de tierra de cierta región cercana a cierto tipo de ríos o lagunas. Es una consistencia especial. Y algunos piensan que podría ser que tiene algún mineral, alguna cosa, pero más bien es una cuestión de carácter cultural curiosa. Es parte de los antojos. Sí. Porque también hay interpretaciones, ¿no? Dicen, se come tierra porque le están faltando minerales, le están faltando vitaminas. Sí, podría irse por ese lado también, ¿no? Pero sí creo que lo cultural también influye en esto, porque también, extendiendo un poco el concepto, si hablamos de antojos alimentarios en el embarazo, pues tampoco tienen una explicación muy fisiológica ni una explicación muy convincente, ¿no? Hay una serie de connotaciones en por qué se producen los antojos en este periodo de la vida de la mujer. Y que curiosamente que si es que la pareja sigue muy cariñosa y se dan besitos y demás, al parecer el esposo también puede tener antojos, como si se hubiera pasado la antojería a través de la saliva, de la cercanía, de las feromonas que dicen que tenemos, pero hasta ahora no se les encuentra, en fin. Ese es la pica, el comer cosas que no son nutritivas y en algunos casos pueden ser señal de psicosis, en otros pueden ser señal de antojos, en otros pueden ser señal simplemente de la infantilidad que les lleva curiosamente a meterse cosas no nutritivas dentro del organismo. Sí, yo creo que inicialmente esto se estudiaba más en relación a pacientes esquizofrénicos crónicos, ¿no? Entonces, esta gente que vivía en cuadros psicóticos no salía nunca a los hospitales, entonces
tenían estos comportamientos de pica en cuanto a su alimentación. Pero ahora se ha extendido a estos otros aspectos que hemos mencionado, que yo creo que son interesantes, son quizás más comunes que los que veíamos en esquizofrénicos crónicos. El otro trastorno de la alimentación, que también yo diría que tiene cierto nivel de rareza, es la ortorexia. En el momento actual la gente tiene mucho mayor conciencia de lo que es ser saludable, tiene mucho más conciencia de que existen químicos que pueden modificar la calidad de los vegetales, por ejemplo, que se consumen. Y hay una tendencia, por ejemplo, a que la gente compre cosas orgánicas. Y esto lo que quiere decir es que no se hayan utilizado químicos de carácter agropecuario para las fumigaciones, para el crecimiento, para fumigar. Entonces, en los orgánicos utilizan cosas orgánicas para fumigar. Por ejemplo, hay unos derivados de ají, hay unos derivados de pimienta que lo que hacen es que no se ha utilizado ningún químico para fumigar a las plantas o para darles a las plantas para que crezcan bonitas, etcétera, etcétera. Entonces, hay gente que ahora es exagerada en querer comer lo perfecto, digamos, lo que no tenga nada que ver. Entonces son unas conductas, yo diría hasta compulsivas, de estar revisando y leyendo todo lo que tiene el alimento y cuánto tiene de sal y cuánto tiene de grasa y cuánto tiene de esto y cuánto tiene de potasio y cuánto tiene de sodio y cuánto... La ortorexia es entonces un estado como obsesivo de comer correctamente. Sí, yo creo que sí hay que hacer hincapié en eso, porque está bien que buscar, sí, que no utilicen químicos, que no tengan sustancias artificiales, que sean orgánicos, muy bien, pero yo sí creo, como tú dices, que llegan a extremos, se ponen a ver la composición, qué dice el semáforo, cuál es la composición química, cuánto de fibra, cuánto de esto, cuánto de lo más allá, y se dedican exclusivamente, tú ves, pasan un buen parte de su tiempo buscando los alimentos perfectos según ellos, ¿no? Entonces yo creo que hay un componente obsesivo, un componente ya que raya ya en yo creo un que, inicio de alteración creo que obsesiva. En todos los trastornos de alimentación, exceptuando el pica, hay un componente obsesivo y compulsivo, ¿no? Sí, para algunos es parte del círculo del esquema obsesivo-compulsivo. Sí, porque es una obsesión y es una compulsión, revisar, medir, contar, etcétera, que vamos a ver en anorexia, que vamos a ver en bulimia, que vamos a ver en la vigorexia. Sí, porque ahora en esto de la ortorexia, pues sí, eso lleva aparejado además un control de peso, ¿no? Es un control de peso, o sea, he subido esto, he bajado esto otro, estoy comiendo esto, tengo que comer tal cosa, no puedo comer eso porque tiene tanto de calorías, tiene gluten, entonces ahora la moda es el gluten. Libre de gluten y todo. Entonces ya pasó la moda del colesterol y las indicaciones actuales de decir que coman nomás huevos, no ha sido tan terrible comer los huevos y ahora la venta de huevos subirá. Entonces, y ahora ha bajado del azúcar, porque ahora el azúcar es el veneno. El azúcar sí es veneno, no hay nada que hacer. Y entonces pero cuando se vuelve compulsivo, cuando se vuelve obsesivo, incluso días o semanas antes de que se cumpla la fecha de caducidad de los alimentos que revisan y los mantienen estrictamente controlados, botan ya eso porque ya falta solo 3 días para que se cumpla la fecha de caducidad, ya de estar medio podrido, ya de estar medio malo, y se deshacen de ese tipo de alimentos. Entonces es una exageración este trastorno. Por decirlo menos, exageración, pero yo creo que va más allá en algunas personas, ¿no? Es una forma de obsesividad. Y uno parecido es la vigorexia. La vigorexia yo creo que es el espejo opuesto de la anorexia. La vigorexia, que es más frecuente en hombres, lo que quieren es convertirse en hombres más fuertes, más voluminosos, más musculados, y con esa obsesión empiezan a consumir una cantidad de productos
que supuestamente van a aumentar la masa muscular y entonces tienen una distorsión de su imagen corporal, porque ya están hechos unos armarios y se ven delgados y quieren verse más grandes, más fuertes, más musculosos. Sí, como tú dices, usan esteroides, usan proteínas, creatina, arginina, hacen ejercicio un par de horas al día fácilmente, hormonas, esteroides usan. Y claro, nunca están conformes. Pero también ahí hay círculo obsesivo, siempre se ¿no? puede un poquito más, siempre se puede mejorar en algo más, según lo dicen, ¿no? Como tú dices, ya tienen una musculatura hasta a veces muy exagerada, pero siempre les está faltando algo y siempre están pensando en qué hacer, en qué consumir especialmente, qué tipo de sustancias consumir o qué rutinas de gimnasio hacer, ¿no? Y como todo evento de carácter obsesivo-compulsivo, es estarse, como yo digo, opuesto al de la anorexia, midiendo, o sea, cuánto mide el bíceps, cuánto mide el tríceps, cuánto mide esto, cómo está la cintura, y ponen metas, ¿no? Entonces, para tal fecha yo tengo que tener tanto y demás, de masa muscular, de apertura de tórax, en fin. Entonces, esto se convierte en una obsesión a la cual se le ha denominado vigorexia. Preparándose para el Ironman luego de 4 meses, entonces. Pero los Ironman son mucho más saludables. Son más recatados, ¿no? Sí. Pero ellos también participan en ese tipo de... convertirse en una especie de obsesión. También participan en este tipo de competencias también estas personas. La anorexia y la bulimia, en cambio, son ya 2 trastornos de los cuales, pues, muchísimas, especialmente jovencitas, van a verse tentadas en caer. Algunas quisieran ser anoréxicas y otras realmente lo son. Lo cual ya complica más. Pero antes de pasar a esto, terminando los anteriores, yo creo que las modalidades que mencionábamos, excepto la pica en un cuadro psicótico, no creo que el resto sean como motivo de consulta. Ningún vigoréxico te viene a ningún ortoréxico tampoco. Tampoco. A lo mejor si es que es muy joven y los papás están muy preocupados, podrían consultar con un médico deportólogo y a lo mejor el médico deportólogo se da cuenta del nivel de obsesividad y tal vez recurre, pero muy difícilmente que los veamos en la consulta de un psiquiatra o de un psicólogo, ¿no? En el área de salud mental ni siquiera la van a pensar como una parte de la posibilidad. Pero la pregunta es hasta qué punto esa obsesividad va a irse ampliando a otras esferas, de otros aspectos de la vida, entonces ahí ya se complica. A lo mejor a lo largo del tiempo se obsesionarán de otro tipo de cosas. Bien, nos vamos a unos anuncios, regresamos con ustedes en un minuto. Bienvenidos nuevamente a que hablemos de salud mental. El tema de hoy son trastornos de la alimentación. Hemos logrado revisar básicamente los menos conocidos, digamos, en términos generales. La pica, que es un trastorno raro en el cual la gente consume elementos no nutritivos, es decir, comen cualquier cosa que no es un nutriente. Eso se observa mucho en cierto tipo de psicosis, la de esquizofrenia, pero también hay variantes más sutiles en las cuales pueden ser antojos. Algunas gentes comen un poco de tierra en el embarazo, en fin, como antojos de embarazo, ¿no? O los alcohólicos que se toman alguna aftershave, alguna colonia,
Al menos Pero la sí prueba. hay como una desesperación por Sí, alcohol, ¿no? es en las abstinencias, pero estrictamente se le podría adherir a estos comportamientos de pica. Luego tenemos los vigorexia y ortorexia, dos formas de trastornos de la alimentación en los cuales la persona en la ortorexia quiere comer cosas que sean realmente saludables y se convierte en una obsesión de revisar si es orgánico o no es orgánico, cuánto de calorías tiene, cuánto de calorías nutritivas de sodio, potasio, calcio, etcétera, etcétera. Entonces hay una obsesión en consumir lo que sea absolutamente saludable o perfecto para la persona y que no haya genomas, que no hayan, qué sé yo, una serie de elementos que se vuelven obsesivos para la persona de la ortorexia. Y la vigorexia, que es, como decía, una especie de espejo de la anorexia, ¿no? La imagen contraria, digamos. La imagen del otro lado Del otro lado del espejo, exactamente. Porque en cambio los vigoréxicos quieren verse cada vez más voluminosos, más musculados, y eso les lleva, como tú decías, a consumir una serie de sustancias que pueden ser nocivas para la salud. En cambio los anoréxicos o las anoréxicas, porque es todavía predominantemente femenino, Más frecuente en mujeres. siempre se quieren ver más delgadas, pero no aceptan el que están más delgadas. Creo que el trastorno básico se va por ese lado, ¿no? Mientras más delgadas están, más quieren seguir en su campaña de delgadez y siempre están con esa idea, con esa obsesividad también de que debo bajar de peso, debo seguir dieta o debo inhibir de comer tal o cual cosa porque eso me va a engordar. Y eso yo creo que sí es una cosa muy seria y trae serios problemas de las adolescentes, sobre todo que empiezan con este tipo de trastornos. Ahora, es un trastorno más frecuente en mujeres, más frecuente en personas jóvenes, es decir, en la adolescencia es más frecuente y es un trastorno tan grave que hay un porcentaje de estas chicas que van a morir porque no se alimentan y es así de grave, digamos, ¿no? Dentro de los parámetros que tienen los nutricionistas, los dietistas, los médicos, en general, hay una cosa que se llama índice de masa corporal. Este índice de masa corporal es la relación entre la altura y el peso que tiene la persona, y esto tiene cuadros en relación a sexo y edad. El asunto de la anorexia es tan frecuente en modelos y en balletistas, en gimnastas, que para trabajar de modelo en el momento actual uno tiene que estar con mínimo de un índice de masa corporal de 19.5, porque si no, no tienen trabajo. Porque muchas de estas chicas murieron por estar cada vez más delgadas y se convirtió durante un largo tiempo en que estas mujeres extremadamente delgadas eran buscadas para ser modelos, ¿no? Y hasta ahora yo creo que el patrón de modelo es un plus para ser modelo, ser muy delgada. Pero yo creo que hubo una época en la cual se encendieron ya las alarmas, porque como tú dices, falleció algunas personas con esto. Entonces, claro, si un índice de masa de 19.5 que se ponga de límite, que ya hay una delgadez importante. Eran índices de masa bastante menores que eso, y claro, eso muchas veces ocasionaba la muerte, hasta inclusive en medio de los entrenamientos de eventos a los que estaban, ¿no? A los que asistían. Y aquí hay que revisar los elementos de carácter cultural e histórico y el patrón de belleza. El patrón de belleza cambia con los tiempos. En el Renacimiento, es decir, siglo XVII, XVIII, yo diría hasta el XIX, la gordura hasta cierto punto, sin exageraciones, gordura con formas, yo diría, era ese el modelo de belleza. Gorditas, rellenitas, digamos, bien formadas, ese era el patrón de belleza. Y de salud. Y de salud, y probablemente las adolescentes de esa época buscaban ese patrón de belleza. Un momento dado, en los años 60, empieza a aparecer un modelo de belleza que es el contrario.
extremadamente huesudas y flacas, largas. Hay algunos que le echan la culpa a la Barbie que en los años 50 aparece, ya cumplió 50 años la Barbie. Y sigue delgada. Esta Barbie sigue delgada, entonces tiene un patrón muy alargado y muy flaco. Entonces las niñas juegan con ese tipo de modelos o ven en la televisión que las modelos más solicitadas y supuestamente más bellas son extremadamente delgadas o muy delgadas, y ese es el patrón que el adolescente, la adolescente va a buscar, porque quiere verse bella, porque quiere cumplir el patrón de belleza que en ese momento está predominando. Sí, yo creo que la connotación social y cultural de estos trastornos es muy importante. Como tú dices, se ha visto este cambio. Sí, el pretexto, la imagen de una determinada muñeca puede haber influido muchísimo, pero empiezan también este asunto de los desfiles de moda, de la pasarela, en el cual pues cada vez eran más delgadas, y eso, claro, eso daba fama y fortuna, y eso también atraía a mucha gente, ¿no? Pero yo sí creo que en el fondo hay una obsesividad y un trastorno obsesivo respecto al el esquema corporal. Por eso decía que hay algunas que quisieran ser anoréxicas, pero no les da la personalidad. Ni les da el metabolismo. Felizmente, pero hay algunas que sí caen dentro de la posibilidad de ser obsesivas y se convierten en una obsesión. Y si ustedes recuerdan lo que hablábamos hace un momento de la vigorexia, que se ponen metas de un poquito más, de 2 centímetros más de bíceps, 2 centímetros, 10 centímetros más de tórax, etcétera, etcétera. Las anoréxicas son al revés, a través del peso. Entonces, 1 librita menos, 2 libritas menos, hasta que pese 95 libras, hasta que pese 90, y se vuelven verdaderos esqueletos vivientes. Sí, porque nunca están satisfechas. Si llegaron a los 90 que querían, ya se ponen el 85. Entonces ahí sí está muy claramente ya el trastorno que hay, eso sí requiere un manejo médico y médico psiquiátrico, ¿no? Y claro, hacen una serie de mañas y rituales, esconden la comida, hacen cualquier cosa por comer menos, tienen aversión a lo que consideran que le podría engordar, entonces tiene un poquito de grasa la comida, en absoluto lo toparían. Las porciones de hidratos de carbono bajan notablemente y claro, el cuerpo empieza a sufrir las consecuencias de no estar recibiendo la adecuada cantidad de nutrientes, y entonces empieza a comerse, el mismo cuerpo se come a sí mismo para poder seguir funcionando. Y empiezan a perderse cosas que no son tan necesarias como la calidad del pelo, las uñas, la piel. Son chicas que no tienen nada de grasa dentro de la piel y por eso no toleran el frío. Entonces están llenas de abrigos y de sacos y aparentemente también ocultan su delgadez, o que las otras personas les digan qué delgada, qué flaca que estás muy mal. No, pues están llenas de chompas y demás. Para disimular. Sí, casos más graves inclusive recurren a ciertas sustancias para facilitar la delgadez, ¿no? O sea, diuréticos, laxantes, ejercicio. Que ahí viene la combinación con la bulimia, ¿no? Sí, son cuadros mixtos, evidentemente. Pero no es raro ver personas que, claro, tratan con sustancias artificiales exógenas el tratar de seguir bajando de peso. Porque a veces a la familia, a la mamá les controla la comida. Algunas para quitarse el hambre, porque no es que no tengan hambre, pues, ¿no? No, este es el punto, es un punto importante. No es que no tengan hambre, no es una alteración del apetito en sí. Por eso el nombre es incluso malo, porque anorexia quiere decir sin apetito. Sí, pero no, el apetito lo tienen y luchan contra eso. Comen porciones pequeñas, se demoran muchísimo masticando cada porción para hacer la hora de la comida, hacerla eterna. Es un serio problema, ¿no? Sobre todo en adolescentes que además no tienen la conciencia de que algo malo les está pasando, y el tratamiento se ve
dificultado en muchos aspectos. No se consideran enfermas y entonces es muy difícil poder ayudarles. Generalmente es un equipo de gente la que tiene que verles a estas chicas, es decir, hay un internista o un pediatra, dependiendo de la edad, un nutricionista, un psicólogo familiar, porque esto afecta muchísimo a todo el entorno familiar. La hora de comida se convierte en una hora más bien muy tensa y evidentemente un psiquiatra. Es un equipo el que tiene que trabajar en favor de estos niños, de abordar por distintos temas, es ayudarles a recuperar la capacidad de confiar de que no es el objetivo engordarlas, sino volverlas a poner saludables, es decir, recuperar el peso que hace que estén enfermas. El otro tema dentro de trastornos de la alimentación, que muchas veces, como mencionamos hace un momento, puede ir acompañado de anorexia, que es la que no consumen, no ingieren alimentos, es restrictiva la dieta. Exacto. Es la bulimia. En la bulimia son chicas que no se aguantan el hambre y lo que hacen es embutirse de grandes cantidades de alimento, generalmente fácil de tragar, dulce y agradable, pero después van y vomitan. Sí, se dan los atracones, viene una reacción de ansiedad de ahora me engordo con esto, y empiezan vómitos, empiezan con lo que habíamos mencionado de laxantes, diuréticos, ejercicios exagerados, pero vuelve nuevamente después de unos días o a veces en el mismo día, la frecuencia es muy variable, otro atracón de los mismos y otra vez se da todo el círculo, ¿no? Entonces ahí están pensando, claro, es una alteración del esquema corporal mismo, siguen viéndose excesivamente de gordas y siguen tratando de adelgazar. Las bulímicas no llegan al extremo de la flacura de las anoréxicas, ¿no? Son más bien, tienden a ser más bien gruesitas. Normales, pero tienen esta cosa con la que viven y que de una manera u otra les hace sufrir, porque comen en forma desaforada una cantidad de medicamentos, de alimentos en la casa, y ya les ponen llave a cierto tipo de cosas, porque se bajan un frasco de mermelada, a la medianoche van a comer todo lo que pueden, una olla de arroz, sí, etcétera, etcétera, y después vomitar, o después hacer ejercicio en forma exagerada, o laxantes o diuréticos, con tal de mantener un peso que ellas consideran que es el adecuado. Entonces, el organismo en estas personas también sufre muchísimo. En las vomitadoras continuas, los dientes se van perdiendo el esmalte porque el ácido de los jugos gástricos permanentemente en contacto con los dientes hace que se pierda la calidad del diente. Se producen lo que se llaman varices esofágicas y en no pocos casos se revientan estas varices esofágicas y hay muerte por esa causa. Claro, hay sangrado y hay vómito con sangre. A veces reconocen en este tipo de comportamientos en cosas tan sencillas como las escoriaciones en los nudillos de las manos que dicen, ¿no? Por lo que se provocan el vómito artificialmente. Son pequeños detalles que siempre es bueno el examinarlos cuando uno sospecha de este tipo de comportamientos. Y muchas veces también se necesita mucho de psicoeducación, porque las familias y a algunas familias les resulta como imposible pensar de que esto sea una enfermedad. Hay abuelitos que lo que dicen es lo que necesita es 3 buenos correazos y que coma. Y lastimosamente, si fuera así de fácil, yo mismo recomendaría, pero es un trastorno que hay que tomarle con seriedad, porque es un trastorno que eventualmente puede terminar en la muerte de quien lo padece. No, son muy difíciles, es un abordaje muy difícil el concientizar que es un trastorno, que es una enfermedad. Yo creo que es la parte más difícil, y lograr que colaboren en un intento terapéutico, pues tiene su gran dificultad. Bien, esperamos que haya sido de ayuda de su interés este tema, y les esperamos la próxima semana para que sigamos hablando de salud mental. Hasta la próxima semana, buenos días. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa
son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.